La lectura bíblica hoy está en Marcos capítulo 7, 24 al 37. La palabra de Dios dice así: Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. «Deja que primero se sacien los hijos», replicó Jesús, «porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros». «Sí, Señor», respondió la mujer, «pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos». Jesús le dijo: «Por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija». Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: «Efatá», que significa «ábrete». Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: «Todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Una de las cosas más importantes que hemos aprendido en las historias anteriores en este Evangelio de Marcos es que Jesús es Dios mismo hecho carne. Dios se hizo un hombre en la persona de Jesucristo en la historia. Y si Jesús es Dios, entonces la historia de hoy o las historias de hoy tratan de responder a esta pregunta: ¿cómo me puedo acercar a Jesús? O ¿cómo me puedo acercar a Dios mismo? Siempre la gente ha tratado de responder esta pregunta y comúnmente hay dos maneras. Una, muchas personas piensan que Dios es muy duro, es muy estricto, y entonces tratan de acercarse a Dios haciendo algún tipo de sacrificio, esperando que Dios por ese sacrificio los reciba. Y la otra manera, es más moderna, es pensar que Dios es muy blando, muy accesible, muy bueno, y entonces podemos acercarnos a Él como queramos y cuando queramos, sin ningún problema, porque dicen así es Dios. Pero en las dos historias que hoy veremos, vamos a darnos cuenta que la manera de acercarse a Jesús, a Dios mismo, es otra cosa. Aquí encontramos dos historias acerca de personas que estuvieron muy cerca de Jesús. Una mujer extranjera y un sordo tartamudo. Y noten en especial quién era cada uno de ellos a medida que avancemos en la historia. De los dos podemos aprender mucho acerca de cómo es posible que nos podamos acercar a Jesús. Estemos cerca de Jesús. Hoy vamos a ver tres cosas. Número 1, la mujer extranjera. Número 2, el sordo tartamudo. Y número 3, ¿cómo puedo yo acercarme a Jesús? En primer lugar, la mujer extranjera. La historia comienza diciendo que Jesús fue a la región extranjera de Tiro. No quería que nadie le supiera, pero esto no fue posible porque dice que una mujer sirofenicia, es decir, una mujer extranjera, no judía, se enteró que Jesús andaba en esas tierras y enseguida lo fue a buscar porque su hija estaba poseída por un espíritu maligno y fue a pedirle ayuda a Jesús. Versículo 25 al 26 dice: de hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Al principio te dije que notaras quién era o quién es cada una de estas personas de las dos historias. Aquí tenemos a una mujer extranjera. Era sirofenicia, era una mujer pagana sin el Dios de Israel, era mujer y además su hija estaba inmunda, poseída por un espíritu maligno. Ella, la mujer
sabía de alguna manera que tenía todos los requisitos para que le impedían acercarse a un maestro judío como lo era Jesús. Pero a ella no le importó. Ella se acerca a Jesús y comienza a hablar con Jesús. Te repito, es nuestro tema de hoy. Cómo cualquier persona, no importa quién sea ni lo que haya hecho, puede acercarse y estar cerca de Jesús. Bueno, la historia continúa. Dice más adelante que ella se arrojó a sus pies y le rogaba al Señor Jesús que ayudara a su hija. Si comparamos esta historia con la historia que también cuenta Mateo la misma historia en Mateo 15. Mateo dice que sus discípulos al principio trataban de apartarla de Jesús y le dijeron a Jesús que la evitara porque estaba muy cerca de él. Dice Mateo 15, 23. Entonces acercándose los discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Es aquí donde se da uno de los diálogos más interesantes de Jesús con una persona, con esta mujer en particular. Lo que el Señor Jesús le dijo a ella fue, versículo 27, deja que primero se sacien los hijos, le dijo a ella. Replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¿Qué le quiso decir Jesús con estas palabras? ¿Acaso la está insultando, llamándole perros a ella, a su hija también? No es así, de ninguna manera es así. Las palabras o la palabra que Jesús usa aquí es la palabra perritos, es decir, en diminutivo. Y Jesús le estaba diciendo esto a ella para mostrarle que la gente de Israel, el pueblo de Israel, tenía la prioridad en la atención de Jesús a las personas. Esos eran los planes de Dios. Es decir, Jesús no solamente se mostraba como un milagrero itinerante que andaba por todas partes, no, sino que era el plan de Dios que primero fuera Israel. Pero aún con estas palabras de Jesús a ella, esta mujer nos da una lección acerca de cómo acercarnos a Jesús. Porque lo que ella le respondió fue esto, versículo 28. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Nota bien que ella se acercó al Señor Jesús con humildad y con fe. Y aunque es verdad que en el relato no se menciona la fe de ella, pero lo que la mujer le dijo a Jesús realmente expresa la fe que Jesús siempre quiso que todos tuvieran. La respuesta de ella nos dice que ella no tomó como ofensivas las palabras de Jesús cuando dijo que no estaba bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros, eso dijo Jesús, sino que las palabras de ella fueron algo así como, está bien, Señor, y nota que le dice Señor, está bien, Señor, entiendo, yo no soy del pueblo de Israel, yo no adoro al Dios que adoran los de Israel, yo no tengo un lugar en la mesa, pero sé que hay más que suficiente pan en la mesa del que tú estás dando para todos en el mundo y quiero una parte, aunque sean unas pequeñas migajas. Esas palabras están llenas de fe en el Señor Jesús. ¿Te das cuenta entonces cómo ella está luchando con Jesús de una manera muy respetuosa? Por cierto, hoy es muy popular la idea de ser asertivos o la palabra asertividad. Bueno, algo de esto vemos en ella. Asertividad es, una definición, es la habilidad para expresar tus opiniones sin afectar o ofender a los demás. Es una comunicación directa, abierta y honesta. Esto fue lo que esta mujer hizo con Jesús. Su acercamiento a Jesús de esta mujer es realmente muy interesante porque fue ella al mismo tiempo hacia él con confianza y humilde también al mismo tiempo.
Esta es la manera del Evangelio, del acercamiento en el Evangelio. Y esta es la manera en que tú también puedes acercarte hoy a Jesús el Señor. Con confianza, porque sabes que Él te ama, se interesa por ti. Y con humildad, porque sabes que no lo mereces y aún atiende tu súplica. Por eso Jesús le dice en el versículo 29, ya al final de esta historia de la mujer, Jesús le dijo: por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Y el 30 dice que cuando llegó ella a su casa, encontró a la niña acostada en la cama, el demonio ya había salido de ella. Y así termina esta historia, acerca de cómo esta mujer se acerca a Jesús. Número 2, segundo lugar, vemos la historia del sordo tartamudo. El segundo acercamiento de Jesús en este capítulo 7 de Marcos ocurrió con un hombre que era sordo y tartamudo. Dice el versículo 32 que estando en otra región, ya Jesús, llamada Decápolis, dice: allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Y enseguida dice que Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, con este hombre sordo. Esta frase es muy importante. Cuando dice para estar a solas con él, nos dice que en verdad Jesús quería estar cerca, y subrayó, quería estar cerca de este hombre. No solamente alguien más a quien Jesús hace un milagro en su vida y ya después no pasa nada. No, en verdad Jesús quería tener cercanía, tener una relación muy cerca con este hombre que estaba sordo y tartamudo. Ahora, date cuenta qué clase de persona era este hombre. Este hombre era, como dice aquí el texto, era un sordo tartamudo. Hace unos días, una maestra, la experiencia de una maestra de sordos, refirió algo interesante acerca de cómo son ellos, cómo son los sordos, cómo ellos ven la vida. Y es interesante lo que ella dice. Ella refirió que los sordos, al no tener un sentido, es decir, el oído, ellos desarrollan más otros sentidos para conocer y entender el mundo y conectar con las demás personas. No solo con el tacto, sino también con la vista. Dice que ellos son muy visuales y entonces ellos son muy sensibles a estos sentidos, tacto, vista. Y si notas en la historia, esto fue precisamente lo que Jesús hizo con él. Porque dice que le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. ¡Cuán grande es el Maestro, el Señor Jesucristo, Dios mismo! Como en aquel tiempo no había un lenguaje de señas en ese tiempo, por esto Jesús se acerca a él de esta manera y su manera de sanarlo, primero nota que fue emocional, conecta con él, mostrando que lo amaba en su propio lenguaje de este hombre, y después lo sana físicamente, sanándole de su sordera. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues que Jesús, por eso lo que vemos aquí es que mira cómo Jesús quiso identificarse con este hombre. Jesús quiso que este hombre entendiera que en verdad el Señor se preocupaba por él. Por esa razón también en el versículo 33 dice que Jesús, entonces, después de lo que está pasando con él, Jesús le puso los dedos en los oídos, le tocó la lengua con saliva y después lo sanó. Mira, este relato nos está mostrando algo así, como si Jesús le estuviera diciendo al sordo tartamudo: vamos a ver qué pasa aquí. No tengas miedo. Voy a hacer algo que te va a ayudar. Ahora vas a oír de Dios y vas a hablar de Dios. Y nota, como te dije, que Jesús viene a este hombre con un lenguaje no verbal, de modo que este hombre pudiera entender. Imagina
por otro lado, a este hombre siempre sufriendo por causa de los demás, siendo objeto de burlas de los demás, de hacerlo menos por su condición, no podía hablar bien para defenderse en un momento dado. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Jesús se pone muy cerca de él, a solas, porque ya había despedido a la multitud. Lo que hace Jesús es identificarse con él emocionalmente. El Señor sabía quién era él. Y también lo notamos poco después en el relato, porque dice que Jesús miró al cielo y dice, suspiró profundamente. Esta expresión es una expresión de amor y de dolor por la situación que vivía este hombre. Otra vez, así tan cerca estuvo Jesús con él. Pero también piensa esto, así de cerca también quiere el Señor Jesús estar contigo, con cada uno de nosotros. Él sabe bien las cosas que estamos pasando. Él sabe bien las cosas que vives. Y Jesús se identifica con nuestras aflicciones. Fue aquí cuando Jesús le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y el versículo 35 dice, con esto se le abrieron los oídos al hombre y se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Y este hombre quedó sanado. Te pregunto, ¿tienes tú esta cercanía con Jesús? Ahora, ¿cómo es posible que podamos tener esta cercanía con Él? Vamos a ver. Punto número 3. ¿Cómo puedo acercarme a Jesús? Como ya lo hemos visto anteriormente, muchas de las cosas que Jesús enseñaba y hacía fue el cumplimiento del mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, lo que sucedió en el Nuevo Testamento, como aquí en el Evangelio de Marcos, ya se había anunciado en el Antiguo Testamento. Bueno, este evento de la sanidad del sordo tartamudo también ya se había anunciado. Y vamos a ver lo que dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. En Isaías, capítulo 35, en versículos 3 al 6, se nos dice que Isaías anunció su mensaje al pueblo de Israel y les anunció que un día vendría uno que les abriría los ojos a los ciegos y les destaparía los oídos de los sordos. Y que venía un tiempo en que saltarían los cojos y gritarían los mudos. Pero leamos con cuidado este anuncio del profeta Isaías, porque también Isaías nos dice cómo iban a ser posible todas estas cosas. ¿Cómo sería posible acercarnos a Jesús? Leo Isaías 35, 3 al 6. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Nota que dice Isaías también, nota el versículo 3 en especial, dice el 4, dice, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Y todas estas cosas que anuncia Isaías aquí, las vemos cumplidas en la historia que vemos hoy en el Evangelio de Marcos. Pero hay algo que puede llamar la atención aquí, y esto es la respuesta de cómo es que nos podemos acercar a Jesús. Y Isaías 35:4 dice que Dios vendría con venganza y vendría con retribución divina. Esta palabra retribución significa pago. Así lo dice también otra versión, la versión Reina Valera dice, Dios viene con venganza, con pago. Entonces, este texto dice que Dios vendría con venganza y a exigir un pago para salvarnos a todos nosotros. Esto fue lo que ocurrió en la vida de Jesús.
Pero ¿por qué dice esto acerca de Jesús? Si Jesús nunca tomó venganza de nadie, nunca le hizo daño a nadie, nunca usó una espada, nunca se cobró violentamente el pago de nadie, ¿cómo es posible que esto del pago sucedió en la vida de Jesús? Lo que significa este anuncio de Isaías es que Dios mismo llevaría Él mismo el pago por tu salvación. Y esto fue lo que Jesús hizo por ti. Jesús, siendo Dios mismo, vino a pagar con su propia vida el pago para nuestra salvación. La venganza que menciona Isaías, el pago que menciona Isaías, de Dios llegó, pero en la persona de Jesús, cuando Él fue crucificado en una cruz, y Él pagó por ti para el perdón de tus pecados. Esta es la única manera en que te puedes acercar a Jesús. En la cruz, Jesús se identificó completamente con nosotros y lo que hizo en la cruz fue hacer el pago con su vida, con su muerte, para que con toda confianza ahora nos podamos acercar a Él. Recuerda que la mujer extranjera se acercó con humildad y lo mismo tú. Te puedes acercar a Jesús porque Jesús tuvo que hacer el pago por ti. Y recuerda que la mujer se acercó con confianza, lo mismo tú, porque Jesús quiso hacer el pago por ti, porque te amó. Y por eso ya te puedes acercar a Él, como los dos que estuvieron cerca de estas historias. Te pregunto finalmente, ¿quieres estar cerca de Jesús? ¿Quieres vivir cerca de Jesús? El Señor quiere que estés todo el tiempo muy cerca de Él. Vamos a orar. Oremos. Señor nuestro Dios, en estas historias vemos que tú recibiste a esta mujer que no te conocía y a este hombre sordo-mudo, tartamudo, para enseñarnos que tú recibes a cualquier persona, no importando quién sea. Señor, pero enséñanos a acercarnos a ti con humildad, con fe. Y gracias te damos por el pago que Jesús hizo para rescatarnos y para salvarnos. Gracias porque podemos estar muy cerca de ti todo el tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.